Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos aquí. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé, dependiendo de la hora en que veas este video. Estamos nuevamente aquí, primeramente para saludarte, bendecirte, deseando que el Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te haya bendecido de la manera en que tú esperabas, o si no, que en este inicio de semana puedas recibir todo aquello que está anhelando tu corazón. Estábamos platicando Clau y yo meditando en muchas cosas y me llamaba la atención que hay una canción que a ella le gusta mucho, una alabanza, se llama Océanos. Le preguntaba que si ella sabía de dónde habían tomado esa canción y me decía, sí, efectivamente la toman del relato de Pedro caminando sobre el agua. Y por un instante me detuve a meditar eh, qué pasó en ese evento, ¿no? ¿Por qué, cuáles fueron los acontecimientos, cuáles fueron las circunstancias en las cuales se presentan para que Pedro pudiera caminar? Alguna vez pregunté cuántos hombres habían caminado sobre el mar y me habían dicho que uno, que era Jesús, pero no, fueron dos. En este caso fue Jesús y Pedro. Está en Mateo este relato, no sé si es Mateo 27 o 17, no lo recuerdo, en alguno de los dos. Empieza el relato diciendo que Jesús le pide a los discípulos que suban a la barca y que crucen hacia el otro lado mientras él despedía a la gente. Dice la Biblia que ellos se subieron, empezó la barca a su camino hacia el otro lado y Jesús seguía hablando y dice que después de que los despidió, Jesús subió a un monte a orar y ya de madrugada, estando él solo, baja del monte, pero mientras eso sucede, la barca ya estaba lejos de tierra y que empezó a haber vientos. Dice la Biblia que estaba en contra el viento de la barca y empezó a haber una tempestad y que cuando esto empezó, dice la Biblia que los discípulos voltearon y vieron a un hombre caminar sobre el agua. Tan es así, y me llamó la atención porque dice la escritura, que ellos lo vieron y que gritaron o dieron grandes voces, dice la Biblia, se entiende que gritaron, y dijeron, es un fantasma. O sea, de entrada, en aquel tiempo ya se creía en fantasmas, o así lo tradujeron. Ha de ver, no he visto la etimología, muy posiblemente dijeran es una aparición, es un espíritu, no lo sé, pero quien lo tradujo le puso la palabra fantasma y me llamó mucho la atención, ¿no? Ya en aquel tiempo ya se hablaba de fantasmas. Pero Jesús dijo, tranquilos, no teman, soy yo. Y en esto, en esta declaración de Jesús, el único que respondió a esa exclamación fue Pedro y dijo, si verdaderamente eres tú, le dice, manda por mí y yo iré. Y Jesús le dice, ven. Y dice que en ese momento Pedro bajó y empezó a caminar sobre el agua, pero que al ver la tempestad se empezó a hundir y cuando se empieza a hundir exclama, sálvame Señor. Y dice que en ese momento Jesús extiende su mano y lo rescata porque dice la escritura que Pedro empezaba a hundirse. No dice que se hundió de sopetón, sino que empezaba a hundirse. Jesús lo saca y le dice, hombre de poca fe, y en eso se sube a la barca y en automático lo primero que hacen los discípulos es arrodillarse, porque cuando él se sube a la barca la tempestad se calma y ellos lo primero que hacen es arrodillarse delante de él. Hay una versión que dice, lo adoraron y dijeron, verdaderamente tú eres hijo de Dios. Esta pequeña porción, esta parashá de la Biblia, es muy interesante. Todos la hemos leído. Más de uno hemos dicho, ay, ese Pedro tonto, si yo hubiese sido él, ¿cómo me voy a hundir si él me está hablando, ¿no? Y parece que es algo bien fácil. Parece que Pedro realmente era un tonto, ¿no? Y así como que, ¿cómo es posible que, o sea, Pedro, si primero le estás diciendo que te mande por ti, que mande por ti,
y después te hundes, ¿no? O sea, ay, yo no hubiera hecho eso, ¿no? Yo no me hubiera fijado porque es Jesús. Y todos decimos y opinamos con respecto a lo que Pedro hizo. Pero déjame te voy a decir algo. Tenemos que contextualizar, tenemos que ver el entorno. Muchas veces lo he mencionado, para poder entender una porción de la Biblia, tenemos que casi colocarnos junto al protagonista del relato para poder entender qué sucedió en ese momento. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, y lo dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, que todo lo que está escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Y aunque él se refería al Antiguo Testamento, ya en realidad toda la Biblia fue escrita para nuestra enseñanza. Segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Entonces ya toda la Escritura fue hecha, entre otras cosas, para nuestra enseñanza. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar Pedro cuando empieza a caminar en el agua? ¿Qué nos quiere enseñar Jesús? Porque te voy a decir algo, muchos creemos o pensamos o esperamos que Jesús se va a aparecer y nos va a hablar, en este caso, sobre el río Orizaba, sobre el Papaloapan, sobre el Usumacinta, y nos va a decir, se va a aparecer y nos va a decir, ven, camina, y ay, yo puedo caminar sobre el agua. Pero no es así, y te voy a decir por qué. Si tú empiezas a ver o analizar espiritualmente lo que estaba sucediendo en ese momento, es prácticamente lo que acontece día a día en nuestra vida, nada más que bajo diferentes circunstancias y otros ríos. Es decir, Pedro le dice a Jesús, si verdaderamente eres lo que dices que eres, ordena que yo baje y camine sobre el agua. Cuando, cuando yo recibí a Cristo, uh, yo tuve que haber conocido una parte de Jesús, porque si no, yo no hubiese podido aplicar lo que dice la Biblia en Romanos 10, 9, 10, que si confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creyere yo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, entonces me salvaré. ¿Cómo conocer que Jesús es el Señor? Yo tuve que haber leído y alguien me tuvo que haber compartido de Jesús, me tuvo que haber mostrado ese Jesús de amor, ese Jesús salvador, ese Jesús que en su momento abrió los brazos y me ofreció un paraíso y vida eterna. Cuando yo lo leí, cuando me lo explicaron y creí en mi corazón, yo lo invité a mi vida y lo hice mi Señor. Le abrí el trono de mi corazón y Él se sentó ahí y ahora Él reina en mí. Y ahora yo puedo decir que soy un sirviente de Él, soy un esclavo por amor, porque Él es mi Señor, Él es mi Rey, además de mi Salvador, muchas cosas que es. Pero yo también hice la misma pregunta que Pedro, nada más que yo caminé sobre el agua, pero de diferente forma. Porque yo dije, si realmente tú eres el Salvador, si realmente tú eres el Mesías que la gente dice, si tú eres el Mesías que el judío rechazó y por amor hoy extiendes tus brazos también hacia mí, manda, manda por mí a que camine sobre el agua. Y Jesús dijo, ven. ¿Y cómo lo hizo? Cuando yo le abro mi corazón a Jesucristo, prácticamente le estoy diciendo, si tú eres quien dices que eres, entonces úsame. Y Jesús dice sí, y nos da un ministerio. A muchos les dio el ministerio del pastorado, del evangelismo, del profeta, del apóstol, del maestro. Y cada uno de nosotros tenemos algo por lo cual nosotros caminamos sobre el agua. Pero en esa ejecución que Jesús nos da, en esa ordenanza, cuando Él nos dice ven, la tempestad son las circunstancias diarias. Yo sé que tú lo sabes. O sea, esta porción de la Biblia, te digo, la hemos leído tanto que nos la sabemos inclusive de memoria. Solamente que nos falta aterrizarla, ubicarla en el contexto actual para darnos cuenta que muchas de las tempestades absorben nuestra fe. El miedo apaga esa fe y nos empezamos a hundir. Ojo, vuelvo a repetir, la Biblia dice que Pedro no se hundió de sopetón. Dice que conforme iba caminando, él se iba hundiendo porque la tempestad pudo más que su fe. Entonces, cuando Dios nos llama
a ejecutar algo, muchas de las veces la tempestad no nos permite ir más allá y nos empezamos a hundir. Y también, al igual que Pedro, decimos, Señor, sálvanos, y Dios extiende su mano. Pero lo primero que le dice Jesús a Pedro es, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y muchas de las veces nosotros dudamos de lo que Dios nos mandó a hacer con toda certeza y nos empezamos a hundir por la problemática que tenemos en nuestro entorno. Ahora, ¿qué problemática hay? Ahorita puede ser el empleo, una enfermedad, una situación familiar, una infidelidad, eh, la economía, una situación emocional. Y al igual que Pedro, nos empezamos a hundir. Y es cuando tú dices, ah, caray, no es tan fácil criticar a Pedro y decir, ah, ese Pedro, si hubiera creído, no se hubiera hundido. Porque si nosotros de verdad creyéramos, no nos hundiríamos. Y a pesar de las circunstancias y a pesar de la tormenta, tenemos que tener plena certidumbre de fe. Y eso es lo más difícil que cuesta. Yo escuchaba la canción de esta de Océanos y de verdad analizaba el cómo Jesús cuando nos dice ven o cuando le dice a Pedro ven y Pedro, perdón, empieza a caminar sobre el agua es una incertidumbre, representa una incertidumbre. ¿Por qué? Porque dice la escritura que ya era de madrugada. Si tú no has tenido oportunidad de ver el agua en la noche, te invito a que lo hagas. Date una vuelta por algún lugar cercano y observa cómo se ve. Yo en lo particular te puedo decir que trabajé hace algunos años en plataformas petroleras de Pemex. Tuve la oportunidad de tener o de estar en una plataforma dentro del mar, 3 horas dentro del mar. Son como 300 kilómetros, algo así, 400 kilómetros a mar adentro. Y tuve oportunidad de estar en dos plataformas. En una estaba rodeada, había un círculo de plataformas, entonces tú salías en la noche, salías a las 12, 1 de la mañana, y cada plataforma tiene su mechero, y el círculo de plataformas tienen su propio mechero y se crea un círculo de luz. Y es algo, son cosas indescriptibles, son cosas que me voy a llevar a la muerte. Son experiencias únicas, porque es algo que tú no puedes ver todos los días, pero también me tocó estar en una plataforma donde no tenía nada alrededor. Entonces de noche escuchas el mar, pero no ves nada. Yo salía al barandal y yo observaba, yo salía a meditar, a veces estaba la luna, podías ver el reflejo de la luna en el mar, pero cuando estaba nublado, sentías el aire del mar, escuchabas el mar, pero no lo veías. Y cuando yo llegaba y me recargaba en el barandal y empezaba a meditar en muchas cosas, de repente reaccionaba, veía yo hacia abajo y decía yo, si yo ahorita me cayera, me moriría porque no sabría dónde voy a caer, si me voy a pegar, si hay tiburones, si hay ballenas, no lo sé. Pero lo que más me daba temor era la oscuridad, porque yo no sabía dónde iba a caer, yo no veía la distancia del mar, el espejo del mar. Entonces, tomando como ejemplo eso, si me sitúo en la barca, en la tempestad, con la oscuridad, porque allá no había luz, ¿cómo se pudo haber visto Jesús caminando sobre el mar? Y cuando tú lo contextualizas, cuando te das cuenta, no es tan fácil, porque yo me imagino, yo cuando leo el relato de Pedro y Jesús y caminando en el mar, siempre me imagino como en las películas. Es de noche, pero hay luz. O sea, como que el reflejo de la luna es tan fuerte que pareciera que hay un foco arriba, ¿no? Pero no es cierto, eso no es así. Había tempestad, no tenía que haber reflejo de la luna. Entonces Jesús se tuvo que haber visto como una silueta a lo lejos, algo que se veía que venía ahí. Por eso clamaban los apóstoles, por eso gritaron. Yo me imagino que su grito fue espantoso de ver algo, una silueta que venía caminando a lo lejos. No es posible, es algo que tú no crees. Y así son las circunstancias. En medio de la tormenta, ¿qué es una tormenta para ti? Puede ser muchas cosas, como te lo decía, una enfermedad, la economía, una infidelidad.
y que clamas. Y en otros videos he dicho que el temor lo que nos hace es primero correr y segundo tratar de destruirlo, porque nos da miedo, porque creemos que nos va a hacer daño. Y esos son los problemas diarios. Y en medio de los problemas, en medio del caos que puede existir en tu cabeza, en tus circunstancias, en tu entorno, como en el mío, yo le dije a Jesús, si realmente eres tú, el Hijo de Dios, si tú eres el Mesías, el Mashiach, dime que vaya hacia ti y iré. Y él me dijo, ven. Y empecé a caminar sobre el agua. En medio de mi tormenta, en medio de mi tempestad, empecé a caminar con fe, creyendo que Él me iba a guardar en sus manos, que Él siempre iba a estar ahí, porque Él prometió que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo. Pero muchas de las veces mis circunstancias han hecho que yo me hunda o empiece a hundirme y he clamado, Señor, sálvame. Pedro nunca tuvo que haber exclamado eso. ¿Por qué? Porque él estaba completamente seguro cuando salió de la barca que Jesús lo iba a esperar. En ningún momento Pedro pensó que se iba a hundir, pero las circunstancias lo hicieron hundirse. Muchas de mis circunstancias me han hecho hundirme. He vivido, mi experiencia cristiana ha sido 100% vivencial. He pasado por circunstancias que yo no le deseo a nadie que las viva, porque son situaciones que yo no sé si alguien pudiera soportarlas. Dice la Biblia que Él no nos da algo que no podamos soportar, y si yo las he pasado es porque he podido soportarlas, pero son cosas que yo no le deseo a nadie. Y en medio de esa circunstancia he clamado, Señor, ayúdame, y yo no tuve que haberlo hecho, porque mi fe tendría que estar puesta al 100% en Jesús, y Jesús me ha salvado, y me ha sacado, y me ha rescatado, pero Él me ha dicho también, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y es cierto, se ve bien fácil caminar sobre el agua, se ve bien fácil decirle a Jesús, si realmente eres el Hijo de Dios, ordena que yo vaya e iré. Y muchas veces creemos que decirle a Dios, Señor, levanto mis manos, úsame, heme aquí, mándame a mí, envíame a mí, aquí están mis manos vacías, tómalas, úsalas. Y Jesús dice, ajá, pues órale, a ver, quiero ver si es cierto. Pero cuando no hay tempestad es bien fácil caminar sobre el agua. El problema es cuando la tempestad está. ¿Y ahí qué vas a hacer? Pedro. Pedro era una persona, si tú analizas la vida de Pedro, era una persona con emociones fluctuantes. Yo no sé si era voluble, pero sí sus emociones eran fluctuantes. Desde el inicio hasta el final de los relatos de la vida de Pedro, te vas a dar cuenta que Pedro fluctuaba mucho. Negó 3 veces a Jesús, Jesús lo perdona 3 veces, Pablo lo regaña porque judaizaba y cuando estaba con los gentiles se comportaba de otra manera. A lo largo de la vida de Pedro, Pedro aprendió de forma vivencial porque sus emociones lo traicionaban muchas veces. Jesús, yo iré contigo hasta la muerte. Jesús se voltea y le dice, de cierto te digo que cuando cante el gallo 2 veces me negarás 3 veces. He pedido, dice, Pedro, Satanás ha pedido tu alma, pero te vas a zarandear, pero yo he pedido para que tú permanezcas. Y Pedro fue una persona que hasta el final de sus días fue como realmente pudo calmar sus emociones y lo ves en sus cartas, ya es un hombre maduro, un hombre que se expresa de forma diferente, que su pensamiento cambió, pero fue a base de que la vida le asentó sus emociones a través de la vivencia, de la experiencia cristiana. Hay quien dice que Pedro murió crucificado, pero boca abajo y de espaldas. O sea, él cuando estaba en la cruz, él no murió así, murió al revés y boca abajo. Así lo mencionan algunos relatos históricos, lo puedes buscar en Google. Pero la vida de Pedro fue muy fluctuante. Pedro te decía una cosa y el rato la cambiaba. Y muchos de nosotros somos un Pedro. Kefa, que ese es el nombre hebreo de Pedro. Kefa tuvo que experimentar la vida cristiana para que su fe no menguara. Y muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia cristiana
esa vivencia sobre la escritura, algunos porque tenemos nuestras emociones fluctuantes y otros porque tenemos que vivir lo que hablamos, lo que decimos y lo que enseñamos, porque si no, no tiene chiste. Para mí ya van 2 situaciones que he vivido que han sido situaciones muy difíciles y que he querido renunciar. He querido renunciar a ese llamamiento que Dios me dio, porque ha sido muy complicado, porque estar en medio de la tempestad no es fácil. Estar en el ojo del huracán, como se dice, no es fácil. No lo puedes soportar muchas veces. Quisiera salir corriendo, pero no puedes. Y es cuando clamas, Jesús, ayúdame, pero en realidad ese clamor no tendría por qué existir porque tu fe está puesta en Jesús, porque tú también le dijiste, Señor, si realmente eres el Hijo de Dios, llama, mándame a caminar sobre el agua, porque se ve bien fácil. Pero la realidad es que cuando ya nos llamaron y cuando empezamos a caminar, nuestra fe empieza a menguar. ¿Qué nos enseña esa porción de la Escritura? Porque Jesús al final le dice a Pedro, Pedro, ¿por qué dudas? Si yo te dije ven, ¿por qué dudas? Y es cuando Pedro tiene que poner la mirada puesta en Jesús. Y es cuando tú tienes que poner la mirada en Jesús, a pesar de las cosas, a pesar de la tormenta. Porque dice la canción de Océanos que al final suyo soy hasta el final. Dice la Biblia que Él me tiene en el hueco de su mano. Dice la Biblia que Jesús dijo, todo lo que me ha entregado mi Padre en mis manos no se perderá. Y si tú crees, no te va a pasar nada. Lo complicado no es eso, lo complicado es creer. Y muchos de nosotros estamos limitados y no recibimos lo que hemos pedido y lo que Dios nos ha prometido porque no hemos creído. Me llama mucho la atención que en muchas de las ocasiones Jesús siempre les dice hombres de poca fe. No les dice hombres sin fe, les dice hombres de poca fe. O sea, sí tenían fe, pero no era suficiente. Su fe era limitada. ¿Por qué? Necesitaban romper mentalmente esquemas, enseñanzas, costumbres, ideas, tradiciones familiares, emocionales, estructurales, laborales, religiosas, políticas inclusive. Creer en Jesús va más allá de una simple expresión de fe y de confianza. Yo te invito en esta hora a que vuelvas nuevamente a poner tus ojos en Jesús y le vuelvas a decir, Señor, si realmente eres el Hijo de Dios, manda a que yo camine hacia ti. Pero ahora yo te aseguro que si lo haces y Jesús te dice ven, aún en medio de la tempestad, tienes que creer en Jesús. Tienes que seguir caminando sobre la fe en Jesús. Tienes que caminar en medio de la tempestad como si esta no existiera. ¿Por qué? Porque al final el objetivo se cumplirá. Y lejos de decir, Señor, sálvame, tendrás que hacer lo que los apóstoles hicieron en la barca cuando Jesús llegó a ellos, doblar sus rodillas y adorar. Hay algunas sectas que mencionan a Jesús como no el Mesías, no como Dios, sino como un profeta, como un maestro, como el Hijo de Dios, pero no es Dios. Mira, los judíos no eran tontos, sabían de la Escritura y ellos sabían perfectamente que no podían doblar sus rodillas a alguien que no fuera Dios mismo, porque estaba prohibido por la ley, no podían arrodillarse delante de ángeles, delante de imágenes, delante de estatuas en el tiempo de Jesús, porque sabían perfectamente que estaba prohibido. El único que en ese momento merecía gloria, alabanza y adoración era Dios, Hashem, Yahweh. De ahí en fuera nadie. Entonces, eh, cuando se postraron los discípulos, ellos sabían perfectamente delante de quién se estaban postrando. Ellos sabían que podían ser merecedores de la muerte si doblaban sus rodillas a alguien que no fuera Dios. Y se arrodillaron y alabaron al Señor Jesús. Cuando tú llegues a tu objetivo, cuando le digas al Señor, Señor, si tú eres hijo de Dios, a pesar de las circunstancias, manda por mí y yo iré. Y si Él te dice ven, al final, cuando llegues, cuando logres pasar la tormenta, haz lo que los apóstoles, dobla tus rodillas y adórale. Ese es el objetivo del por qué fuimos creados, para alabar y adorar al Señor.
Dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, sino por el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia, y el mismo Pedro lo dijo, que va a haber un día en que toda rodilla se doblará en el nombre de Jesús. Yo no tengo que esperar ese día, el día puede ser hoy. Pero para que yo lo haga y esté completamente seguro y con la plena certidumbre de fe que Él recibirá mi adoración, es que en medio de la tormenta, a pesar de eso, yo pueda caminar, salir adelante y decirle, Señor, si realmente eres el Hijo de Dios, quiero llegar hasta donde tú estás. Ayúdame, solamente ayúdame a no hundirme. No quiero quitar mis ojos de ti, porque las tormentas son muy difíciles, son muy complicadas, roban mi atención, los truenos, los vientos, el agua pegándome en mi cara. Pero a pesar de eso, quiero llegar a donde tú estás. Quiero cumplir mi llamamiento, quiero cumplir mi ministerio, quiero cumplir mi objetivo por el cual fui llamado, pero ayúdame. Yo no quiero gritar en medio del mar, Señor, sálvame. Yo quiero decir, Señor, te alabo, te adoro, gracias por ayudarme. Tal vez muchos de nosotros tenemos una petición que no ha llegado, porque la tempestad no nos permite seguir orando. Tal vez el clamor por la salvación de tu hijo, drogadicto, alcohólico, tal vez porque andan mal los pasos, tal vez la infidelidad de tu esposo, tal vez el machismo, los golpes, las lágrimas cuando te ofende, cuando te insulta, tal vez ese jefe que te está todos los días muele y muele y muele y dice, Señor, si pudiera hacer descender fuego del cielo lo haría para que se calcinara, pero no se puede y lo tienes que estar soportando todos los días y todas las tardes y todas las noches. Tal vez el día de mañana tú salgas y digas, Señor, híjoles, creo que me voy a tener que ir caminando porque no tengo para el pasaje, pero confío en ti en que tú me prosperarás. Porque a pesar de las circunstancias tengo que diezmar, tengo que ofrendar, porque ese es el objetivo. Y en medio de mi tempestad, Señor, solamente dame fuerzas, fortaléceme, fortalece mi espíritu, porque empezaré a caminar sobre las aguas y no quiero hundirme, no otra vez. Ya no quiero hundirme, ya no, nada anymore, por favor, Señor, ya no, no más. Cuando llegues a tu objetivo, solamente quiero pedirte un favor. Dobla tus rodillas y adora al Señor, porque lo merece, porque vale la pena. Todo lo que hacemos en el nombre de Jesús vale la pena doblar las rodillas y darle gracias. Y esa canción de Océanos nos lleva a darle gracias al Señor, porque sabemos que cuando caminamos en el mar es incierto ese camino, porque no vemos nada, porque está todo oscuro. Pero aún en medio de esa adversidad, aún en medio de esa incertidumbre, Jesús nos dice, ven. Cuando salimos de la barca y empezamos a caminar en nuestro ministerio, en nuestro servicio, no sabemos a dónde vamos a ir, porque aunque estemos a las 12 del día, ese caminar en el agua es incierto. Pero te digo algo, esa canción me enseñó a que yo soy de Él hasta el final. Y que pase lo que pase, Él no me soltará, Él no me dejará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él está conmigo. Y aún en medio de la tormenta, yo confío, porque Él está conmigo hasta el final, porque suyo soy, porque Él es mi Dios, en Él confié, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es mi Señor, Él es mi Salvador, Él es mi todo. Gracias a Él yo soy lo que soy, gracias a Él yo seré lo que la Biblia dice que soy. Yo no confío ni le presto mis oídos al mundo, solamente al Espíritu Santo, que todos los días me dice, camina sobre el agua, camina sobre el agua, camina sobre el agua. Y a veces yo no quiero, a veces no me gusta, a veces me duele caminar sobre el agua, a veces me da miedo caminar sobre el agua, pero siempre viene su palabra que me dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios y estaré contigo donde quiera que vayas. Y eso me motiva, aunque yo no quiera, salir a caminar sobre el agua. A veces el agua está fría, a veces me mojo, pero tengo que caminar sobre el agua. Porque si yo le dije alguna vez, si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios,
Manda por mí y yo obedeceré. No tengo opción y lo hago por amor. No es fácil, vuelvo a repetir, mis vivencias, mis experiencias vivenciales han sido bien fuertes, muy duras, me han costado parte de mi cuerpo, parte de mi emoción, parte de mi ser, de mi raciocinio, de lo que yo soy, pero vale la pena, porque he aprendido a perdonar y he aprendido a que me perdonen. He aprendido a valorarme, he aprendido a quererme, aunque a veces no lo aplico. He aprendido a querer y a valorar a mi entorno, a mis familiares, a mis amigos, a mi pareja. Aunque ella cree que a veces no, la amo. Y he aprendido a amar no en el amor eros. He aprendido a amar a Claudia más allá de lo que implica un amor fraternal o un amor carnal o un amor humano. Y lo platicábamos hoy precisamente. He aprendido a amar y a perdonar a mis semejantes, porque las tormentas no han sido fáciles, pero el caminar sobre el agua ha valido la pena. Yo te invito a que camines sobre el agua, y si te hundes, regrésate a la barca y vuélvele a decir al Señor Jesús, si realmente eres hijo de Dios, ordena que yo vaya, iré. Y te lo va a volver a decir y vas a volver a caminar sobre el agua. Y si te vuelves a hundir, vuélvete a regresar y vuelve a decirle y vuelve a caminar hasta que llegues al objetivo. Y si tu oración ha sido, Señor, ayúdame con esta atadura, Señor, ayúdame con esta situación que me molesta, ayúdame con este pecado oculto, y si no puedes, regrésate a la barca y vuelve a caminar sobre el agua, y cuando llegues a tu objetivo, por favor, adórale. Porque date cuenta que lo que tú vas a hacer no es en tus propias fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Porque en tu debilidad su poder se perfecciona. Darle la gloria y la honra al Señor, alábale, adórale. Busca esa canción, Océanos, medita en ella, abre tu corazón, ríndete a Él, derrama tu corazón delante de Él y dile, Señor, si yo no puedo, gracias, porque no es en mis fuerzas, es en las tuyas. Gracias, Señor, porque Pedro quiso caminar en sus fuerzas y se hundió, y tuviste que intervenir para salvarlo. Gracias porque me enseñas que no es en mis fuerzas, es en mi fe en ti. Si de verdad tienes un problema, no lo trates de resolver en tus fuerzas. Dile al Señor Jesús, Señor, si realmente eres hijo de Dios, en esta tempestad que estoy pasando, quiero caminar y quiero llegar a ti. Y cuando llegues, adórale. Vale la pena. Vale toda la pena del mundo. Aunque en ese momento te enojes, te contraríes con Él y digas, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? O sea, yo no quería, yo estaba tranquilo, yo estaba bien, yo estaba en paz y te conocí y en lugar de ayudarme me ha ido peor. No te va peor, son los mismos problemas, solamente que ahora tienes conciencia de lo que está ocurriendo. Adórale, alábale. Alábale por lo que Él hace y adórale por lo que Él es. El Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, el cual con su voz, con su aliento le dio vida y forma a todo lo que existe. Alineó los cielos, la luna, las estrellas, el firmamento, los mares, los cerros, para que un día tú pudieras entender que su amor y su corazón está plasmado, para que tú pudieras entender que Él te ama, porque yo entendí que Él me ama y vale la pena. Mi objetivo final es adorarle pasando la tempestad. Estoy en medio de ella, sí, todos estamos en medio de una tempestad, pero al final vale la pena, porque Él no me soltará, porque suyo soy hasta el final. Si crees que este video te fue de edificación, compártelo. Dale like a la campanita que está ahí junto, suscríbete y vamos a hacer de esto una comunidad que nos ayude a entender que Jesucristo es el Señor y que a pesar de las circunstancias y de la tormenta, su amor echa fuera todo temor. Si tienes alguna duda, si quieres que hable de algo que te interese, házmelo saber y con todo gusto hablaremos de ello. Por lo mientras, te deseo que tengas un excelente inicio de semana y que el Señor siga guiándote por sus caminos, por sus senderos, hasta llegar al objetivo final, la alabanza y la adoración como nuestro Rey, Señor y Salvador. Ten un excelente inicio de semana.